característica del paciente, deformidad, etcétera, para posteriormente hacer el procedimiento quirúrgico en el cual se coloca en la correcta posición ósea estos dientes y posteriormente va a llevar nuevamente una ortodoncia postquirúrgica. Bien, en el Surgical First, primero hay que aclarar que, bueno, hay varias. ¿Okay? Primero, el Surgical First es netamente cuando hacemos cirugía ortognática, como bien muestra este diagrama, previo al tratamiento de ortodoncia. Bien, aunque también se puede realizar ortodoncia por pequeños periodos que puede ir desde 0 hasta 6 meses, que se llama ortodoncia temprana, bien, para hacer cirugía ortognática, para colocar esos dientes en adecuada base ósea y posteriormente continuar con nuestro tratamiento ortodóntico convencional. Ya vamos a hablar entonces de las ventajas y desventajas de esto y en qué caso puede estar o no indicado. Bien, esto no es algo nuevo, ya uno de los padres de la cirugía ortognática con su gran obra de 4 tomos, Epker y Fish, mencionaba, inclusive en la primera edición del 77, el two-patient consent, en la cual es exactamente lo mismo, o sea, el paciente se opera y luego se hace la ortodoncia, aunque se fue dejado por mucho tiempo y debemos hacer notar que esto lo retomaron grupos asiáticos, sobre todo de Sendai en Japón y en Corea del Sur, y hago mención de Nagasaki Sugawara, que en el 2009 lanzaron su famoso artículo de Surgical First y de ahí para adelante ha habido mucha literatura. Bien. Posteriormente, Bell retoma nuevamente esto, ya menciona las bondades que tiene este abordaje, y bueno, y ahí ya hemos visto que cada año se escribe más y se presentan muchos más casos con esto. Bien, este es el artículo que le comento de Nagasaki y Sugawara. Bien, quien quiera se lo puedo hacer llegar. Y de ahí para adelante, del 2010, con Carlos Villegas y Flavio Uribe, también, bueno, aunque suenan casos, sobre todo reportes de casos, uno solo, bueno, pero daba pie a todo esto. Gerardo, no sé si hay manera de que pueda silenciar los demás micrófonos, porfa. Porque hay alguien allí que lo tiene. Primero, el punto de inicio es la corrección esqueletal. A los ortodoncistas que me están escuchando, ahí vi varios ya amigos conectados, no me dejarán mentir al momento de saber que es muy difícil manejar a un paciente con deformidad dentofacial, el cual requiere manejo con cirugía ortognática. De hecho, hay muchos que prefieren hacer compensaciones dentales y ahí se limita. Pero recordemos que estos son problemas esqueletales. Entonces, mucho más fácil para el ortodoncista si parte el tratamiento ortodóntico ya con una corrección esqueletal. Bien, ¿por qué? Porque esta descompensación, ¿ok? Ya es parcialmente, evidentemente no lo vamos a solventar completamente, pero sí por la cirugía. Entonces, los movimientos que puede lograr son mucho más sencillos para ellos. Bien, y otro factor importantísimo y que es clave también acá, son que estos movimientos dentales pueden ser acelerados. Esto acortando el tiempo de tratamiento de ortodoncia. Vamos a hablar un poquitico en qué consiste esto, qué fenómenos biológicos están allí, pero esto, como está aquí también, involucra una disminución en los costos para el paciente. Bien, entre otras las ventajas que tenemos es que la cirugía ortognática, conjunto con la traqueostomía y el CPAP, se sabe que son tratamientos definitivos para apnea obstructiva del sueño. Bien, si tenemos un paciente generalmente que son clase 2, que tiene una vía aérea bastante estrecha, que requerimos avanzar la mandíbula, a veces vamos a ver al paciente que dura un año y medio en tratamiento de ortodoncia, para posteriormente hacer la cirugía es un poco complicado. Entonces yo con este tratamiento avanzo quirúrgicamente esos huesos para posteriormente el ortodoncista haga los movimientos dentales. Importante también que por ese mismo fenómeno local biológico de aumento del metabolismo óseo, los movimientos dentales tienden a ser mayores. Bien, otra ventaja importantísima es como yo estoy haciendo el tratamiento ortodóntico después de la cirugía, si se presenta recidiva, esa se puede manejar en el mismo momento, o sea, en el tratamiento de ortodoncia. Y otro factor importantísimo, y ya voy a mostrar ahorita aquí un video para que quede un poco mejor para los que no son ortodoncistas, que no deteriora la estética facial ni la función. ¿Okay? Por ejemplo, pacientes que son clase 3, que cuando son bastante severos, que los hemos tenido, inclusive eso afecta un poco su calidad de vida, inclusive desde el punto de vista psicológico. Entonces, si le vamos a decir, mira, vas a tener un año y medio un tratamiento de ortodoncia en la cual, si ya eres clase 3, vas a hacer ahora
más clase 3, vas a tener los incisivos inferiores más proclinados, vas a decir, oye, no, o sea, es peor, realmente. Y si tú le muestras al paciente, y esto es uno de los ganchos que a veces yo aplico con ellos, que, bueno, mira, te evitas esto, y el tratamiento es mucho más sencillo, y esto tiene una influencia positiva en los pacientes, ¿ok? Aquí, bueno, mencionando un poco, en el tratamiento, por ejemplo, en esto que son clase 2, el ortodoncista convierte al paciente a un mayor clase 2, ¿ok? Para que en el movimiento de ortodoncia, en el movimiento quirúrgico, llevarlo a la posición correcta, ¿ok? Miren, un paciente que está clase 2, que tiene apnea del sueño, es mucho más complicado. Aquí en este diagrama tal vez se aprecie un poco mejor para luego llevarlo a su correcta posición, ¿ok? Y en el clase 3 es el caso tal vez más patente porque el paciente se siente con la boca grande, la mandíbula bastante grande, y entonces le vamos a decir, bueno, tenemos que por inclinarte, llevarte esos dientes a la correcta posición ósea para que durante el procedimiento quirúrgico llevarlo a la posición adecuada. Entonces a veces hay que ponerse un poco en el zapato de esos pacientes y decirle, oye, ya tienes años con estos problemas, que muchísimos, insisto, tienen repercusiones psicológicas, entonces, y es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Importante, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de procedimiento y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Ok? Pero como todo, también tiene sus desventajas y esta la pongo de primera porque es importantísima. Bien, se necesita experiencia porque el tratamiento ortodóntico postoperatorio es un poco difícil de predecir y ya vamos a mostrar algunos primeros casos que llevamos y cómo fuimos viendo ciertos errores después del tiempo. Bien, otra cosa importantísima, que el tratamiento demanda tiempo en su planificación, que si de por sí tardamos horas, literalmente horas, haciendo trazados, ya lo hacemos en computadora, haciendo cirugía moderna, ahora hacemos cirugía virtual, para llevarlo aquí es mucho más complicado porque ya los dientes no tenemos una correcta posición, o sea, tenemos que imaginar al futuro, adicionalmente, perdón, cómo va a ser esa posición final dental. ¿Por qué? Porque la oclusión, ¿ok?, no puede ser usada como una guía precisa a esos movimientos óseos. Bien, importante también que hay casos, por ejemplo, en mi experiencia, y ya voy a hablar un poco al final de algunas conclusiones, que por ejemplo en clase 2 es un poco más difícil. ¿Por qué? Por la inestabilidad oclusal resultante. Y esto a su vez podría generar una estabilidad esqueletal, lo cual recordemos que cuando los pacientes que tienen cirugía ortognática requerimos tres objetivos principales. Uno, función, sobre todo son clase 2, tienen alteraciones articulares, que es un poco el enfoque que también quería dar Gerardo con este ciclo de charlas, tienen problemas de vía aérea, evidentemente el factor cosmético para muchos pacientes es lo más importante, y tercero, la estabilidad, ¿ok? Si yo tengo una estabilidad oclusal, yo no puedo tal vez garantizar resultados a largo plazo, por eso, por este punto específicamente, esta alternativa de tratamiento no es la ideal para todos los pacientes. Y esto ya podría ser un poco discutible, que es necesario el uso de férula postquirúrgica. Vamos a hablar un poco de también las corrientes de los asiáticos, que ellos sí los usan. Bien, entonces, así como esta lagartija que le tomé fotografía ahí en Tulum, ¿cuánto tiempo la ortodoncia prequirúrgica? El paciente tiene que esperar bastante. ¿Okay? En promedio puede ir, evidentemente eso va a depender de la complejidad del caso, de 7 meses hasta 47 meses. Imagínense un paciente con casi 4 años de ortodoncia para luego hacer un procedimiento quirúrgico y continuar con la ortodoncia. Hay casos que todavía se hacen así, hay casos que son necesarios hacerlo, pero entonces imagínense todo eso, como también tener bandas, aunque ya eso ha disminuido bastante, pero hay casos que necesitamos utilizar bandas, tener los brackets, eso me origina lesiones cariosas, lesiones periodontales, evidentemente agravando el cuadro de salud oral que tenga el paciente. Y como ya mencioné anteriormente, en casos severos podemos agravar esa deformidad y con esto conllevando un deterioro estético. Bien, ya vimos, hay una ortodoncia prequirúrgica y hay una ortodoncia postquirúrgica, que esta también es variable. Bien, en la literatura se ha encontrado que tiene un promedio de 5 a 11 meses, ¿ok? Y ya un paciente que está cansado, viene en un tratamiento largo, se le hace la cirugía, para que decirle, bueno, otra vez hasta 6, 8, 10 meses con tratamiento, esto causa desagrado en ellos, ¿bien? ¿Y esto por qué? Porque tenemos que arreglar esas interferencias cuspidias, tenemos que manejar esas mordidas abiertas que pueden quedar producto del tratamiento quirúrgico. Ajá, perdón. Con el protocolo de Soldier First o cirugía temprana, vemos que esa ortodoncia postquirúrgica
se disminuye notablemente. Vemos promedios en distintos grupos, como el Sendai, que es donde está el doctor Sugawara, que tiene un promedio de 12 meses, en estos dos grupos de Corea del Sur, que tiene un aproximado de un año, año y medio, y Hernández Alfaro, un cirujano al cual admiro muchísimo y también es pilar en esto de todo lo de Surgery First, tiene un promedio de 9 meses. ¿Okay? Recordemos que estos pacientes generalmente, y estos promedios son sin ortodoncia prequirúrgica, o sea, el tratamiento ortodóntico completo, estamos hablando que son de 9 meses en pacientes, o un año, en pacientes con deformidades esqueletales, dentoesqueletales. Bien, entonces vamos a hablar un poco de las indicaciones en la literatura para cirugía temprana, surgery first. Bien, primero, maloclusiones esqueletales que no requieran extracciones. Aquí sí puede ser un poco, hay un más consenso en la literatura, porque es muy difícil lograr una predicción de cómo va a llegar el caso. Bien, dientes alineados o con apiñamientos leves, bueno, que el ortodoncista pueda alinearlo después y lo podemos hacer. Incisivo normal o medianamente pro o retroinclinado, esto es variable porque no hay un consenso en la literatura que es mediano o normalmente proinclinado enfocado para estos casos. O sea, todavía falta publicar más e investigar más. Bien, curva de espino profunda, este factor también es muy importante de tomar en cuenta y dejo aquí en signo de interrogación la tripodización, ¿ok? Para los que no son ortodoncistas, recordemos que deberíamos tener contacto por lo menos dos posteriores y uno anteriores para tener estabilidad, ¿ok? Si no las tengo, evidentemente eso me va a generar una inestabilidad oclusal y consiguientemente una inestabilidad esqueletal. Pero esto puede tratarse con el uso de férulas, vamos a hablar un poco más adelante de esto. Bien, pero como todo, también tiene sus contraindicaciones. Apiñamiento severo, bueno, es parecido al primero, deficiencia transversa que requieran SARPE. Aquí le voy a mostrar un caso que aprendimos mucho porque hicimos este procedimiento durante la cirugía y con resultados bastante satisfactorios. Asimetrías severas con compensaciones dentales, esto también es bastante discutible. Disfunción de la articulación, aquí lo hago énfasis porque, insisto, el enfoque que quería hacer Gerardo en estas plásticas eran enfocado en la articulación y vemos que también se puede hacer, ya hay literatura al respecto, y enfermedad periodontal no controlada, bueno, que esto realmente ya sea para un tratamiento convencional o de cirugía temprana, ¿ok? El paciente tiene que ir con una salud oral estricta al quirófano. Bien, entonces, ¿por qué se produce ese movimiento dental acelerado? ¿Bien? Por algo que se conoce en la literatura como el RAP. ¿Okay? Al haber el trauma quirúrgico, bien, que inclusive nosotros lo podemos incrementar haciendo corticotomías entre los dientes, hay un aumento del metabolismo óseo. Bien, y esto puede hacerme que los movimientos dentales sean más rápidos. Es decir, si yo le estoy diciendo a un paciente que le voy a dar el ortodoncista, le va a dar cita cada mes, ¿okay? Ya con esto podemos hacer cita cada 2 semanas, ¿okay? Entonces, el tratamiento por esta razón también se ve acortado, porque estamos viendo al paciente 2 veces al mes y evidentemente el número de citas también disminuye y el tiempo de ortodoncia postquirúrgico. Bien, estos grupos coreanos, como les digo, son tal vez los que más han descrito, junto con los japoneses y el doctor Hernández Alfaro, hacen mediciones en los pacientes y vemos que hay telopestio ser terminal y faja aumentada, o sea, actividad osteoclástica que aumenta la primera semana postquirúrgica y actividad osteoblástica, es decir, la que forma, que posiciona hueso a partir del primer mes. Y esto está aumentado, pero tenemos un límite, 4 meses. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ya se van viendo en la literatura? Bueno, se hace la cirugía, en esos 4 meses podemos ver al paciente cada 2 semanas y posteriormente, si es necesario, porque evidentemente es muy difícil, tenemos un caso que voy a mostrar al final que en 4 meses ya se solucionó la parte ortodóntica, pero podemos ya dar las citas normalmente como hace el ortodoncista cada mes. ¿Okay? Importante las preparaciones previas. ¿Okay? Y como insisto, y ya lo vieron en una diapositiva anterior, es muy importante valorar la inclinación de los incisivos, ¿ok? Para ver si es necesario o no ser posibles extracciones. Aquí hago un énfasis y creo que es la primera conclusión importante. Este es un trabajo conjunto de la mano e inseparable con el ortodoncista. ¿Ok? Aquí no puede trabajar cada quien por su lado. Esto es un caso que amerita completa discusión por los dos,
con la planificación, tener conclusiones semejantes, porque a final de cuentas, el que va a ver al paciente posteriormente va a ser él, ¿ok? Y si realmente el ortodoncista cree que no es un caso ideal para esto, bueno, será de la manera convencional, porque ya también lo hemos hecho así. Bien, también discrepancias transversas para ver si es necesario hacer algún tipo de procedimiento e inclusive ver si es necesario no hacer osteotomía segmentaria, como vemos aquí esta extrusión del segmento anterior inferior. Bien, estos son unos artículos buenísimos, son dos, uno seguiditos en el mismo journal. Habla de guías generales, bien, de no colocar los arcos hasta la primera semana postquirúrgico, bien, y fíjense, con unos modelos normales, ningún tipo de, nada más para ver si colocándolos en clase 1 tenemos estabilidad, ¿ok? Ahí vemos que no tenemos ningún tipo de contacto en anterior, porque evidentemente necesitamos que luego el ortodoncista proincline y retroincline esos dientes, pero si yo lo dejo, bien, en clase 1, de ahí es donde voy a partir mi planificación. ¿Okay? Vemos que aquí en estos modelos este paciente está en clase 3, lo pongo a ventaja y bueno, ahí lo tenemos en clase 1. Bien, pero vemos, insisto, que esto no es para todos los pacientes. Bien, estas 4 diapositivas que vienen tal vez son un poco más complejas y básicamente va enfocado a ortodoncistas y a cirujanos. Bien, ¿qué hacer en pacientes, por ejemplo, iniciamos con clase 3? Bien, cuando tenemos hay una gran inclinación de los incisivos superiores, ahí tenemos dos alternativas. Uno, podemos extraer los primeros premolares y hacer una osteotomía segmentaria. Bien, es una alternativa y está descrita. Aunque vemos que ya habíamos hablado que no requieran extracciones, pero si necesito hacer una segmentaria, si puedo hacerlo, pues lo estoy haciendo durante la cirugía. O dejar rotar ese diente clockwise y dejarlo en la posición que va. Bien, y posteriormente el ortodoncista, bueno, hará intrusiones y todos los movimientos posteriores. Bien, como lo mencioné, colocar los modelos en relación molar clase 1, bien, y eso generalmente en los clase 3 me va a dejar un overjet pronunciado, bien. Posteriormente voy a proinclinar esos dientes inferiores y retroinclinar los superiores para dejarlo en una posición adecuada. Bien, en incisivos inferiores, ya vamos abajo, severamente retroinclinado y con apiñamiento, ahí tenemos dos alternativas. O hacemos una ortodoncia postquirúrgica, ¿ok? Y el ortodoncista intruye. Y, por ejemplo, un caso que tenemos ahorita planificando, lo que la idea es hacer corticotomía para facilitar esa intrusión o hacer de una vez osteotomías segmentarias. Importante y es un factor clave en esto, las curvas de SPI moderadamente o severamente pronunciadas. Ahí tenemos dos alternativas. O, sobre todo cuando son molares superiores, hacemos intrusión prequirúrgica, ¿okay? De ese molar o hacemos una segmentaria, bien, para llevarlo a posición. En la clase 2 vemos que aquí son menos las indicaciones. Cuando hay una curva de SPI, lo mismo, en el segmento anterior, que es profunda o moderadamente pronunciada, bien, con esos incisivos que están proclinados, ahí podría indicarse una segmentaria anterior, bien, y cuando hacemos, bien, avances mandibulares, los autores recomiendan dejarlo borde a borde, sin contactos posterior. Claro, miren, ahí está, eso es uno de los dos grupos de Corea del Sur, donde ellos utilizan férulas posquirúrgicas y van desgastando las mismas y conjunto con el tratamiento ortodóntico van intruyendo esos dientes poco a poco. Bien. Con la coordinación transversal de los arcos, cuando hay un maxilar amplio, okay, eso es raro de verlo, pero sí se obtiene, hacemos una osteotomía Lefort segmentaria en 3 porciones, en 3 piezas. ¿Bien? Y cuando es un maxilar angosto, ahí se puede hacer una expansión maxilar. Recordemos que hay un límite para esta. ¿Okay? Cuando es mayor de 5 milímetros, ahí está indicado hacer inicialmente un SARPE, que es un procedimiento que se puede hacer con sedación sin problema, con anestesia general, en la cual se expande transversalmente el maxilar, se hace todo el tratamiento ortodóntico pertinente y posteriormente se hace la cirugía ortognática. Bien, pero vamos a ver un poquito de esto que es un caso que lo hicimos postquirúrgico en un paciente con Soldier First. Bien, pero pueden surgir problemas, como todo. Bien, este es el grupo de Baek, afortunadamente tuve la oportunidad de verlo aquí hace 5 años cuando vino a un congreso precisamente de Soldier First y explicó bastante bien esto. Hablamos un poco de la predicción del tratamiento ortodóntico postquirúrgico. Primero, el setback mandibular. O sea, ellos recomiendan, ya lo mencioné, sobrecorregir un poco para que posteriormente se pueda hacer esos movimientos dentales. Bien, ayudados, vamos a ver que hay dos corrientes con eso, utilizando mini placas
o tornillos para hacer esos movimientos de tracción. Para los controles de discrepancias sagittales y verticales, vemos que podemos hacer esa intrusión de ese molar prequirúrgicamente, como ya mencioné. Vemos que este es el otro artículo del otro grupo de Corea del Sur. O podemos hacer entonces, hacemos el movimiento, va a quedar evidentemente con un contacto prematuro, va a hacer un movimiento clockwise, se hace la intrusión y posteriormente va a ir moviéndose, que no lo logramos durante la cirugía, y vamos a ver un caso que ellos presentan ahí, bueno, el grupo de Japón, como primero lo muevo a la orientación de la manecilla del reloj y posteriormente cuando voy intruyendo ese segundo molar, esa mandíbula ya va tomando la posición definitiva. Bien, y ellos son los defensores que cuando hay una inestabilidad oclusal postquirúrgica se puede utilizar una férula quirúrgica. Bien. Entonces, es indispensable, como ya lo mencioné, el uso de férula postquirúrgica. Evidentemente eso va a ser relativo. Ya vamos a ver en unos casos de ellos primero, cómo ellos dejan al paciente bastante clase 2 desde mi punto de vista y van desgastando esa prótesis, esa férula, perdón, para posteriormente van desgastando en esta zona y ayudándose con mini placas, van proyectando una posición anterior a esa mandíbula. O puedes dejarla, sobre todo si son verticales. Bien, ¿y esto por qué? Porque tengo que tener estabilidad. Si yo no tengo estabilidad de los segmentos postquirúrgicamente, va a haber problemas con mis resultados. ¿Okay? Entonces, si no los tengo, puedo utilizar la férula, pero lo ideal sería buscar contactos dentales. Bien, importante, este artículo también es bastante bueno, habla un poco de que para evitar esas recidivas, pues se pueda sobrecorregir, ¿ok? Y que las recidivas que se obtienen en este tipo de protocolos o de abordaje de cirugía temprana, surgery first, realmente son iguales a la técnica convencional. Entonces no hay ninguna diferencia. En cuanto a la profundidad para la curva de SPI, ellos mencionan que, bueno, se puede aplanar prequirúrgicamente o haciendo intrusiones en los molares, como ya mencioné. Hablando de setback mandibular, ellos mencionan que ya comienza a ser inestable cuando son retrocesos mandibulares superiores a 15 milímetros. A mí se me hace excesivo, es un movimiento bastante eh, brusco o grande. Hay casos que se puedan hacer, sobre todo en pacientes con secuela del labio paladar hendido, en la cual hay un colapso tremendo en el tercio medio, en la cual a veces te limita un poco los tejidos, avanzar mucho el maxilar, y sí tienes que llevarte bastante la mandíbula hacia atrás, pero estamos hablando que esos pacientes difícilmente van a ser candidatos para hacer cirugía temprana. Bien, en cuanto a las recomendaciones, bueno, yo hablan un poco sobre corregir, ya lo mencioné anteriormente, bueno, dejo un poco en posición posterior la mandíbula para que los movimientos dentales ya lo dejen en la posición adecuada. Alinear previamente y para aplanar esa curva de SPI. Bien. Vemos también que ya se ha seguido escribiendo más. Recordemos que esto se volvió a tomar en el 2009 y se han hecho distintos modificaciones a todos los protocolos y fíjense que inclusive se utiliza con estetomías verticales. Bien, es necesario entonces el anclaje con miniplaco o placo de osteosíntesis. Eso va a depender mucho, insisto, del ortodoncista. Bien, hay ortodoncistas que hay una corriente también que se llama ERTI, que utilizan muchísimo las mini placas. Entonces, pero eso va a basarse mucho en la estabilidad que yo tenga y mucho también del gusto del ortodoncista. Bien, ya puede que sean mini implantes, ¿ok? Como tal, o inclusive colocación de placas. Claro, hay una desventaja importante en este tipo de aditamentos. Evidentemente es el costo. ¿Okay? Estamos hablando que son 4 mini placas, que de hecho son nosotros lo aprendimos a hacer cortando una placa normal, hasta con retazos, pero realmente hay una específicamente para esto. Y eso incrementa evidentemente un poco el costo del tratamiento del paciente. Bien, como ya les mencioné, bueno, hace ya casi 6 años tuvimos la fortuna que vino el doctor Sugawara y Baek aquí, bueno, el doctor Arnett también, que es una eminencia en cirugía ortognática, teniendo otro punto de vista más bien en contra de esto, y se habló muchísimo de esto, de Surgery First. Bien, y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con los ponentes. E insisto, así como estas personas para colocar todas esas bolsas en esos sacos, en esa camioneta, evidentemente esto es un trabajo en equipo, bien, entre los grupos de los cirujanos y el ortodoncista o los ortodoncistas que estén llevando el caso.
Bien, entonces le muestro dos de los protocolos que están publicados, primero del grupo de Sendai en Japón, en la cual están bastante estricto con ciertas partes de su protocolo. Vemos aquí que los movimientos son excesivos, a mi punto de vista, son retrocesos de 13 milímetros. Aquí la implicación importante que evidentemente tenemos que mencionarle a los que nos están escuchando es que podemos alterar un poco la vía aérea de estos pacientes. Entonces, eso hay que verlo con un poco de caución, pero bueno, eso evidentemente es lo que está reportado en la literatura. Bien, entonces, bueno, se hace el examen del paciente, se hace un diagnóstico, se coloca, ¿ok? Braques de forma pasiva, ¿ok? Y arcos de forma pasiva. Bien, ya se hace un montaje. Recordemos que ellos lo mencionan que tiene que hacerse una semana antes para hacer la cirugía de modelos. Se hace la predicción de los modelos. Bien, se hacen las guías quirúrgicas, las férulas quirúrgicas, se hace el procedimiento de cirugía ortognática y vemos las placas que yo les menciono. Bien, esto es un gasto para el paciente, quirúrgicamente no es complicado, pues ya están los abordajes realizados, pero son tornillos y placas. Es una muy buena alternativa, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, fíjense que esta paciente queda en una posición bastante clase 2. Ellos sí utilizan por protocolo férulas quirúrgicas, postquirúrgicas y van desgastando mediante el uso de elástico y aunado con el elástico y las mini placas, bueno, ya lo van llevando a una posición correcta. Bien, recordemos que estos son el grupo que tiene en promedio de 12 a 16 meses postquirúrgico la ortodoncia. Bien, y tienen seguimiento de 5 años con muy buenos resultados. Bien, aquí vemos a otros diagramas donde vemos que, bueno, inicialmente vemos cómo estaba el paciente en una posición clase 3, lo dejan ahora clase 2 para posteriormente con los movimientos ortodóncicos postquirúrgicos llevarlo a una correcta posición. Y este que a mí me gusta mucho, aparte que es un cirujano que admiro muchísimo, el doctor Hernández Alfaro, ellos tienen, bueno, son distintos, hacen cirugía virtual, imprimen las férulas, hacen osteotomías, corticotomías entre los dientes para aumentar aún más ese metabolismo óseo y poder hacer mayores movimientos dentales. Ellos sí plantean algo de hacer una cirugía ortognática mínimamente invasiva, o sea, yo tuve la oportunidad de ver al doctor Hernández Alfaro y bueno, lo que él muestra ahí es que, bueno, son incisiones chiquitas, muy rápido, son procedimientos que duran 2 horas a lo mucho, una cirugía triple, lo cual es bastante bien. Y bueno, y vemos que aquí comienza la ortodoncia a las 2 semanas de la cirugía, cambiando los arcos cada 2 a 3 semanas. Ok, bueno, entonces vamos a ver un poco de casos. Varios fueron llevados con algunos de mis compañeros y hermanos en la residencia. Ahí vi que ya está uno conectado. He tenido la dicha después de grabarnos o seguir operando con algunos de ellos, casi todos. Y aquí también menciono al doctor Raimundo Ramírez, que realmente es uno de mis mentores y maestros en la cirugía ortognática y también en la labio paladar hendido. Y bueno, y algunos de estos casos fueron llevados con él también. Fíjense, el primer caso es un paciente clase 3, evidentemente clase 3, un paciente bastante grande, con una mordida profunda, bien, pero, y unas posiciones dentales un poco que nos podría complicar el tratamiento. Aquí la ortodoncista nos pidió por lo menos que le dejáramos colocar algunos arquitos térmicos, que el cual son 1 o 2 meses, no recuerdo bien, y bueno, ahí lo que tenemos, sigue paciente clase 3, ahí vamos a la radiografía, se hacen los análisis cefalométricos, se hacen las predicciones, vamos a hablar un poco también qué hemos aprendido con esto, hacemos el avance, aquí es difícil ver un poco la predicción en cuanto a los tejidos blandos porque no sabemos bien cómo va a quedar, y eso es una de las limitantes que tiene esta técnica. Bien, vemos que con mentón o sin mentón, vamos a quirófano, se coloca osteosíntesis, se hacen osteotomías sagitales, vemos al paciente a la semana, bastante inflamado, bueno, ya evidentemente una mordida abierta, pero imagínense entonces, para un ortodoncista, yo no soy ortodoncista, pero hay varios que están escuchando allí por lo que veo que están conectados, es mucho más fácil a partir de un tratamiento ortodóncico en esta posición, ¿ok? O sea, ya los dientes están tal vez no en la mejor base ósea, pero bueno, ya los movimientos dentales son mucho más fáciles para ellos. Y haciendo énfasis en que son movimientos dentales acelerados. Bien, ahí está se ve el edema de los tejidos, está la radiografía inmediata postquirúrgica, vemos al mes ya como ha disminuido un poco,
ya, fíjense, en 9 meses ya hay una correcta alineación allí, se retira, ¿ok? Vemos hasta las líneas medias coinciden, y este tratamiento duró 9 meses. Aquí tal vez debimos abordar el mentón, pero bueno, nos vamos aprendiendo, vamos haciendo, fíjense que ahí se ven las fechas, y bueno, y continuamos. Bien, la fase de mantenimiento importantísima, es una de las conclusiones que voy a mencionar al final, y bueno, ahí vamos. Este segundo caso, a mí me encanta por los resultados y por todo lo que hicimos, ¿bien? Es una niña que, bueno, una paciente con una situación eh, facial que inclusive afectaba un poco su calidad de vida. Es una paciente clase 3, ¿ok? Vemos que tiene una mordida abierta. Hay cosas a veces en la vida, yo a veces cuando doy esta plática, que estamos tan sentados, y el sueño de ella era poder comerse un elote, a los que están en Venezuela conectados, un maíz, y ella nunca ha podido hacerlo de la manera que tal vez todos estamos acostumbrados. Y ella básicamente tenía problemas articulares, ya vamos a hablar un poco del abordaje que se le hizo, y, y bueno, evidentemente los resultados cosméticos que también para ella eran importantes. Vemos que es una clase 3 significativa, con una mordida abierta. Ahí vemos las radiografías previas, hacemos nuestro montaje, pero aquí vemos que hay un problema transverso con esta paciente. Y si nos vamos a la revisión que ya vimos, aquí puede haber una contraindicación. Bien, hacemos nuestro análisis cefalométrico, vemos la predicción, aquí también vemos si le ponemos o no mentón, cosas que ya hemos ido aprendiendo. Ya está reportado, evidentemente, el uso de cirugía ortognática temprana o surgery first en pacientes con osteotomía, con problemas de disfunciones articulares, y sobre todo utilizando verticales de rama. Hay dos técnicas principales, las sagitales, ¿okay? Que es la que generalmente hacemos, y las verticales que muchos cirujanos defienden, en la cual, como voy a ver una tomografía ahorita para mostrárseles, pero el corte vertical que hago en la rama, evidentemente la posición que toma ese cóndilo y con esa maca térico-maceterina es la más adecuada, y con eso ayuda un poco a aliviar la sintomatología dolorosa en la articulación de los pacientes. Aunque hay autores sumamente importantes también para el mundo de cirugía ortognática, como el doctor Woolford o Reinecke, en el cual ellos mencionan que con osteotomías sagitales, ¿okay? Bien hechas, también podemos lograr una posición adecuada de ese cóndilo. Bien. Y fíjense lo que les mencionaba. Aquí en la paciente también, aparte que vamos a hacer una LEFOR, vamos a segmentarlo en dos y vamos a colocarle un Hyrax. Bien, estos son procedimientos que tenemos que analizar bien, hacerlo en nuestra cirugía modelo, tener nuestras férula quirúrgicas que son nuestras mejores aliadas en el quirófano. Ahí vemos entonces vemos cómo estábamos allí, que hicimos la división del maxilar en dos. No son muy sangrientas estas fotos porque hay muchos ortodoncistas que no les gusta verlas, y las osteotomías verticales. En este caso, pues el transquirúrgico vimos que el mentón no estaba mal y decidimos no hacerlo. Y bueno, hacemos nuestra fijación, vemos que colocamos placas adelante, pero fijación alámbrica atrás, para que posteriormente, cuando activaran ese Hyrax, poder lograr una correcta posición transversa. Bien, aquí estamos viendo de nuevo, entonces fíjense, veamos cómo el mentón estaba un poquito atrás, a los 2 meses, al 8º mes, y fíjense el cambio magnífico que estuvo esta niña. Bien, tenemos la tomografía prequirúrgica, la tomografía postquirúrgica, aquí les menciono un poco mejor, aquí podemos ver el corte vertical que se hace en la rama. Bien, esto evidentemente se solapa una zona con otra, y por eso se tiene que dejar el paciente cerrado, ¿okay? Para que pueda haber esa cicatrización. Y posteriormente hay una correcta posición del cóndilo en una situación más favorable para la paciente. Es importante también valorar las vías aéreas, como ya mencioné anteriormente, es un factor importantísimo, sobre todo en pacientes que tengan apnea o que nosotros mismos, por movimientos que sean excesivos, no lograr una correcta posición de los maxilares y afectando la vía aérea de los pacientes. Bien, veamos los cambios tremendos que tenemos. Aquí sí se le dio un pequeño abordaje en la nariz con un postecito para darle un poco de proyección. Vemos cuando ya terminó la ortodoncia, en su fase de mantenimiento, vemos el cambio importantísimo y para el paciente, sobre todo psicológico, que tuvo.
Bien, cambio muy bonito. Fíjense que ya vemos, bueno, el mentón ya está en una mejor posición. Y bueno, y a 4.5 años ya la contacté, la estamos viendo y fíjense, los resultados se mantienen, pero hemos visto movimientos dentales. Aquí realmente no se sabe bien si es parte del producto, los movimientos acelerados que se hizo por la parte ortodóntica o parte del mantenimiento que no cumplió el paciente. Bien, que esto yo creo que puede ser la segunda opción, pero bueno, vemos como un premolar ya está en otra posición no más correcta. Y bueno, otra playa de mi país, de Venezuela, que es la de Margarita. Bien, este otro paciente lo traigo también a colación porque vemos que tiene una línea media maxilar bastante desviada. Bien, importante la correcta colocación de las fotografías. Vemos como literalmente tenía un diente hacia la derecha. ¿Okay? Este paciente tenía agenesia de un lateral y toda la línea media se le fue a un lado. Bien, con una mordida profunda. Pero bueno, vimos los modelos y era también candidato para cirugía ortognática temprana. Bien, ahí tenemos las radiografías prequirúrgicas, hacemos nuestros trazados cefalométricos. Aquí también nos ayudamos en la mesa de Erickson porque el movimiento que tenemos que hacer, aparte que lo vamos a llevar adelante el maxilar, lo vamos a llevar también 5 milímetros a un lado. Entonces es un movimiento bastante complejo. Aquí lo vemos en el montaje. Entonces aquí miren cómo queda en el transquirúrgico, casi sin ningún contacto. Entonces aquí la férula quirúrgica es realmente nuestro mejor amigo en el quirófano. Bien, ya utilizando también mini implantes que se lo dejamos para facilitar los movimientos ortodóncicos postquirúrgicos. En este paciente hicimos sagital, en nuestro movimiento normal, vemos que ya a la primera semana la situación cambia completamente. Evidentemente, para el ortodoncista es mucho más fácil alinear estas líneas medias y buscar esos asentamientos que todo ese movimiento prequirúrgico que se tiene que buscar para hacer la cirugía. O sea, fíjense cómo mejoramos un poco o optimizamos el tratamiento de ortodoncia, de ahí el nombre de esta plática. Bien, vemos la tercera semana ya con su movimiento, están haciéndolo. Bien, la radiografía de control. Fíjense aquí, como vemos, el gran movimiento lateral que tiene el maxilar. Vemos como está una placa casi completamente vertical y una placa casi completamente horizontal. O sea, hubo un movimiento completo, bueno, de 5 milímetros hacia la izquierda en este paciente. Y bueno, y aquí también seguimos aprendiendo el mentón, pudimos haberlo hecho. Ahí está ya cuando termina su ortodoncia. Bien, igual, 9 meses de ortodoncia, igual que el primer caso. Bien, al noveno mes, resultados aceptables. Ahí está bastante bien con su fase de mantenimiento. En 4 años vemos que los resultados se mantienen. Ahí pudimos haber visto, bueno, algunos movimientos laterales que pudimos tal vez tocar el maxilar o hacer una extracción asimétrica de la bolsa de Bichat, pero bueno. Pero vemos que igual a los 4 años ahí poco reciben los movimientos dentales. Pero esto es lo que buscamos, fíjense, estabilidad y sobre todo esto, que el paciente está contento, ¿ok? O sea, tenemos beneficios funcionales y sobre todo beneficios estéticos, y esos beneficios estéticos tendrán ventaja psicológica a nuestros pacientes, ¿ok? Ya esto es un caso actual, en la cual niña preciosa, ¿ok? Aquí vemos que tiene una asimetría, no está mucho reportado qué se hace en Soldier First con asimetría. Esto no es una asimetría evidentemente severa, pero bueno, ahí la vemos en sonrisa. En esta fotografía vemos mejor la asimetría que presenta la paciente. Bien, ahí vemos sus estudios prequirúrgicos. Ahí le manifestamos, bueno, como casi todos los pacientes que yo veo de cirugía ortognática que quiero hacerle Soldier First, si es posible. Ok, sus estudios previos. Hacemos nuestra cefalometría, nuestras mediciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya nuestra primera predicción. Avanzamos el maxilar, retrocedemos el maxilar y tenemos que tomar en cuenta los movimientos dentales que tiene que hacer el ortodoncista posteriormente, porque eso me va a decir a mí también cuánto voy a avanzar el maxilar, en este caso que es clase 3, retroceder la mandíbula o ambas. ¿Ok? Y bueno, y también tenemos que impactar el maxilar, porque ya vimos que estaba asimétrico. Bien, vemos la diferencia cuando no hay mentón, ya aprendimos de los otros casos, bueno, ya, aquí si vamos a hacer el mentón, le mostramos al paciente el morphing, cómo está al final con mentón, ya cómo debería quedar con movimiento dental, sin el mentón, y esto para cuando ya le explicamos lo que le vamos a hacer, dice, bueno, sí, hagamos el mentón, ¿ok? Ya cómo está la superposición de las radiografías, hacemos igual otras cirugías de modelos, ¿ok? Este,
ahí va, son cirugías limpias, hemos modificado un poco parte de nuestra técnica, producto también tuve otro mentor en Venezuela, el doctor Ravelo, que cirugía bastante delicada y aprendemos ya a hacer osteotomías sagitales, en las cuales no hacemos heridas extraorales. Bien, aquí mencionamos también el uso de la fijación intermaxilar, porque evidentemente los arcos no son arcos rígidos, ¿ok? Son arcos realmente de nítido, el más livianito que hay, que solamente aquí le pedí que le colocara unos clips ahí para poder colocar la liga, pero realmente la fijación con alambres va a ser con los alambres. Bien, esta es la parte solamente cuando se operó el maxilar, luego vamos a hacer la mandíbula y lo que les menciono, sin heridas extraorales, colocamos nuestros dos tornillos, nuestro tornillo anterior y hacemos nuestro mentón. Bien, vemos nuestras radiografías postoperatorias, vemos que a la semana, bien, son pacientes que están evidentemente inflamados, una cirugía triple, maxilar, mandíbula, mentón, pero la inflamación es bastante aceptable. A él le preocupaba muchísimo su nariz, que no se la modificaran y bueno, no se le hizo. Vemos que bueno, esta es la mordida que le estamos dando al ortodoncista para que haga el manejo postquirúrgico. Bien, vemos aquí a las 2 semanas ya hay, evidentemente vamos a ver ya completa la resolución o que esté completamente desinflamado a los 6 meses, pero vemos que está bastante bien. Bien, los movimientos ya vemos que ya cambiaron los elásticos y todo, y ya a los 15 días comienzan a hacer los movimientos dentales, colocar elásticos. Bien, y fíjense cómo lo que habíamos proyectado y a lo que obtuvimos. ¿Okay? Evidentemente está inflamadita, pero bueno. Entonces, aparte de las conclusiones, quiero dar que no todos los pacientes son candidatos para esto. El trabajo tiene que ser de la mano con un ortodoncista y que el ortodoncista como tú esté en convención del tratamiento. Y algo que yo he visto también, producto a esto, es las recidivas dentales. Bien, viendo los pacientes que operamos con esto, hemos visto, bien, entonces le escribí al doctor Uribe, al doctor Hernández Alfaro, cuál es su experiencia. Ellos dicen que, bueno, uno puede ser una alternativa, una técnica de investigación, el otro dice no ha tenido cambios, puede ser más que todo llevado por la no correcta fase de mantenimiento del paciente. ¿Okay? Otra cosa que queremos ver ahora es que podemos desprogramar a los pacientes con cirugía ortognática temprana. Hay unos casitos ahí en la puerta, pero ya con esta condición del coronavirus ya no sabemos ahora qué va a suceder, porque evidentemente, aparte de la afección de los enfermos que tenemos en todo el mundo, bien, también la parte económica afecta a muchos pacientes y bueno, pero es un buen punto porque podemos tener mejores resultados, inclusive articulares, insisto, uno de los objetivos que quería Gerardo con estas pláticas, y mejorar los resultados funcionales. Pero bueno, ya tal vez en unos 5 años podemos ver también los resultados de esto. Bueno, muchísimas gracias. No sé, bueno, Gerardo que abra en la fase de preguntas y bueno, muchas gracias por su atención. Hola, Carlos, pues muchas gracias por tu excelente participación. La verdad es que hablar siempre en el manejo del paciente quirúrgico, pues tú sabes que requiere, como ya lo mencionabas, el manejo interdisciplinario del ortodoncista, del perio, del cirujano. Y en muchas ocasiones, pues la verdad es que como ortodoncistas a veces estamos en una gran complicación si hacemos primero la cirugía y para nosotros a veces pues es más, ¿cómo te puedo decir? Como más indicado pensar pues, en el tema de la ortodoncia primero antes de la cirugía, pues por todo lo que hemos tratado de querer corregir cubriendo todos los objetivos, pero sin embargo creo que lo que acabas de mostrar me parece que es una buena alternativa y que nos da pues, la posibilidad siempre pues, de tener más herramientas para ir optimizando los resultados en los tratamientos ortodóncicos. Te agradezco mucho por tu presentación. Vamos a abrir el micrófono para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta y creo que sí, mira, por ejemplo, para aquí creo que hay alguna pregunta, déjame ver. Pregunta la doctora Elizabeth Mora y dice, quisiera saber, según su criterio,
¿A las cuántas semanas posoperatorias podemos comenzar a hacer movimientos dentales? Muchas gracias. Ok, Elizabeth, mira, ya sea con surgery first o con cirugía convencional, o sea, ortodoncia, tú puedes hacer los movimientos a partir de la segunda semana, ¿ok? Es lo indicado para ayudarte de ese RAP, de lo que hablamos, el fenómeno de aceleración regional, ¿bien? Para que puedas hacer un movimiento más rápido. Puedes hacerlo después, no hay problema, pero dale al paciente esa ventaja, esa facilidad de poder acortar un poco esa ortodoncia postquirúrgica. Ok, Carlos, la doctora Tania Noya tiene alguna pregunta para ti. Tania, ¿sí puedes comenzar a hacer tu pregunta, por favor? ¿Me escuchas, Tania? Tania. Me ha pasado como ayer a mí, Gerardo. Tal vez tienes que habilitarle el Ya está micrófono. habilitado el micrófono. Tania, ¿me escuchas? Hola. Ah, listo, gracias. Adelante con tu Bueno. pregunta. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tania, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu experiencia con los pacientes con labio paladar hendido? ¿En qué sentido? ¿De ortodoncia? ¿De ortognática? Ajá. Ok, mira. O sea, Sí, dime. no, te escucho, Continúa. te escucho, te escucho, te escucho. No, pero experiencia ¿en qué sentido? Ajá. Yo entiendo que, por ejemplo, yo he preparado algunos pacientes para poder poner injertos de hueso. Ahí sí, pues la indicación que nos dan es esperar, cierto tiempo para poder hacer algún movimiento. Pero en el caso de cirugía, por ejemplo, inicial, en pacientes con labio paladar, ¿en qué edad la recomendarías? Ok, fíjate, esto es una buena pregunta. ¿Por qué? Te explico. Cuando son pacientes, sobre todo si tiene el paladar, ¿ok? O labio y paladar afectados, ¿ok? Posterior a la palatoplastia, que el tiempo óptimo debería ser 18 meses, es decir, el año y medio, hacemos una cicatriz, ¿ok? Y eso me limita, ¿bien? El crecimiento transversal y anteroposterior de estos pacientes, ¿ok? Entonces, sigue creciendo el paciente. Es importante mencionar aquí lo necesario y lo fundamental de la ortopedia, ¿ok? Si podemos evitarle a estos pacientes una cirugía ortognática, bienvenido, el uso de máscaras, etcétera. Bien, el hecho que si, bueno, ya es un paciente candidato por cualquier razón, ¿ok? Nosotros en las campañas con el doctor Ruiz, vemos muchos pacientes de cirugía, hacemos cirugía ortognática con secuelas, labio y paladar hendido, vemos que ahí tenemos dos alternativas. Uno, lo primero y tal vez lo más recomendable es esperar que complete su crecimiento, ¿ok? Vemos que hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿ok? Si es mujeres podemos estar a los 16 años, si es hombres 18 años, aunque tenemos auxiliares diagnósticos como la radiografía carpal, como examinar también las vértebras. La última paciente que mostré, es una paciente que todavía está en crecimiento, pero hicimos esto y vemos que ya completó, por eso hicimos ese tipo de abordaje. Entonces, lo ideal sería esperar que termine su crecimiento. Si vuelvo otra vez a la parte inicial, cuando se operó, si la afectación psicológica es tal, ¿ok? Porque recordemos que estos pacientes, el llamado bullying, lo tienen primero por las cicatrices que pueden tener, segundo por las características fisionómicas que tiene y tercero por la fonación, ¿ok? Vemos que por lo menos ya está afectado muchísimo la parte psicológica, se le puede ofrecer hacer procedimientos de cirugía ortognática tempranas, es decir, 12, 13 años, pero sabiendo que más adelante, cuando ya complete crecimiento, los 18 o 20 años, probablemente vaya a crecer más y requiera un segundo procedimiento de cirugía ortognática. ¿Okay? Es lo que yo te comentaría en estos niños específicamente, siempre y cuando tú puedas corregir parte de lo que él menciona por la parte psicológica con la cirugía ortognática. Si es por la fonación, okay, ahí ya vemos que es otro tipo de problema, porque es importantísimo mencionar que cuando yo hago avances maxilares, sobre todo si son excesivos, puedo agravar o dejarle una rinolalia, es decir, puedo dejarle consecuencias de fonación que se han mostrado que generalmente o sea, queda
realmente establecida en un 5% de los pacientes, pero igual va a tener por lo menos 6 meses con esa rinolalia, ¿ok? Va a hablar, como dicen aquí en México, gangoso, o en mi país que va a hablar como chingo. Pero bueno, espero que haya respondido tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Okay. El corazón. Qué bueno tu marido que canta, no sé. No, ese no es mi hijo, no sé quién habla. Muy bien. No, muchas gracias. Ajá. Ajá, Gerardo, aquí también las puedo leer. Por ahí tienes otras preguntas. A ver, mira, Omar, asumo que es Martínez. En pacientes clase 2, mira, Omar, si es para cirugía ortognática temprana, yo ahí lo vería con mucho más cautela. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes que son clase 2, al avanzar la mandíbula es muy difícil, o sea, tener contacto, tener una correcta tripodización. O sea, puedo llegar, acuérdate que aquí no podemos llegar a un correcto Berger porque los dientes no me sirven de guía, ¿ok? Entonces, si no tengo contactos anteriores, no tengo contactos posteriores, porque generalmente cuando avanzo la mandíbula hay una oclusión posterior, entonces es muy complicado, ¿ok? Aquí podría valerse del uso de férulas postquirúrgicas, ¿ok? En pacientes de surgery first o cirugía temprana. Si es un manejo convencional, entonces, bueno, ya quedará de parte del ortodoncista hacer todos los movimientos dentales pertinentes para que dejar la mejor posición posible esos dientes, pero en estos pacientes seguros. Bueno, hace poco tuvimos un paciente de clase 2 que le avanzamos y estuvo bastante bien llevada la ortodoncia, pero generalmente hay que hacer movimientos importantes de extrusión dental para lograr el asentamiento. No sé, Omar, si respondí tu pregunta a lo que tú querías. Ok. Mientras veo la respuesta de Omar, Alexis. Hay otra pregunta previa, Doc, en privado. Te pregunto. ¿Qué Dice pasó? Cuenta. que si en cuestiones de conceptos es lo mismo cirugía temprana que surgery first. No, son distintos conceptos. ¿Ok? Surgery first es literalmente operar antes de la ortodoncia. ¿Ok? O sea, al paciente se le coloca un arco realmente pasivo, pasivo. O sea, ningún tipo de fuerza, el arco no se está expresando. Y hago la cirugía y se hace todo el movimiento ortodóntico después. La cirugía temprana, ¿ok? O surgery early, es que si hago ciertos movimientos dentales como alineación, puedo hacer cierta extrusión de un diente, puedo hacer, y llevo al paciente a quirófano, ¿ok? Y ese periodo se toma en cuenta que puede ir desde 0 hasta 6 meses. ¿Bien? Perfecto, gracias. Ahora sí, continúa con Alexis, por favor. Ya me perdí. A ver, Alexis García, ¿cómo es que me... Ok, muy buena pregunta. Alexis pregunta aquí, no sé si lo más están viendo, de cómo se planifica una cirugía temprana para corrección transversal. ¿Cuánto tienen que expandir y si tienen las compensaciones dentales propias de la monoclusión? ¿Cómo lo hizo en el caso de la segmentaria del maxilar? Ok, muy buena pregunta esa. Recuérdate primero, Alexis, que aquí hay que verlo con precaución. Si no vamos a la literatura, realmente en discrepancias transversas severas no debería estar indicado. Primero le haces el SARPE y posteriormente le haces la cirugía ortognática. Aquí nos valemos evidentemente del análisis de los modelos, ¿ok? Y el análisis que tenemos en la radiografía posterior o anterior, ¿ok? El caso que presenté allí básicamente era una discrepancia transversa no tan severa y la ventaja que se nos ocurrió fue colocarle el Hyrax para que postquirúrgicamente pudieran ahí también ir moviéndolo, ¿ok? Pero es algo que también podría ser discutible porque es lo mismo que lo que siempre se hace en la literatura, o sea, estoy sobre un terreno fangoso, o sea, allí los dientes no son tomados en cuenta como relaciones, son los huesos, ¿ok? Y te insisto, o sea, en la literatura, el grupo Hernández Alfaro, que tiene muchísimo publicado sobre esto, él habla que aproximadamente el 11% de los pacientes son candidatos a esto. Los demás son de la manera convencional. Hay autores que pueden tener más, pero va a depender mucho de ti también, ¿ok? En México, okay, donde tengo ahora mi práctica, casi todos los pacientes que tengo son de clase 3 y los que he visto y los que están pendientes,
realmente son candidatos a cirugía ortognática temprana porque realmente el overjet no es tan pronunciado, estamos hablando de 3, 4, 5 milímetros, ¿ok? Pero insisto, va a depender mucho del caso del paciente, ¿bien? Y lo que tú puedas lograr más adelante, ¿ok? Y concretando tu pregunta, bueno, analizando los modelos, las alineaciones y las radiografías. Ok, Eva Luján pregunta aquí que después de una cirugía ortognática, ¿hasta qué tiempo sería normal que el paciente presente dolor? Ok, mira Eva, eso va a ser bastante variable. Ok, eso va a depender mucho de los pacientes. Ok, evidentemente los hombres siempre son más chillones que las mujeres y los hombres siempre son los que más se infectan, los que les duele y todo eso. Eso es bastante relativo. Ok, nosotros le mencionamos al paciente que debería estar de reposo un periodo de 2 a 3 semanas, ¿bien? Que es lo normal, ¿ok? Pero hay pacientes que pueden tener mucho menos. La niña que te viene la foto a la semana y realmente tenía un poco de molestia nada más aquí, era por la manipulación en la comisura. Pero realmente, pero acuérdate también que producto de las osteotomías, ¿ok? Por la técnica de la modificación que, bueno, que está descrita, pero se la aprendió el doctor Ravelo, realmente muy poco se afecta el mentoniano por el maxilar. Al cortarlo, también corta las fibras nerviosas. Entonces esa parte está como medianamente anestesiada. Generalmente el paciente se queja de dolor en la parte inferior, bien, pero variable, 2-3 semanas y te recomiendo que lo abordes inicialmente con una combinación de analgésicos opioides, por ejemplo, tipo Saldiar, etcétera. Y posteriormente, ya podría dejar esos opioides a un lado y manejar con AINES normal, inclusive complementándolos con paracetamol. Bien. No sé si estoy respondiendo correctamente sus preguntas o queda claro. José Sayavedra menciona aquí que podría considerar que las recidivas que presentan post-tratamiento disminuirla con una programación prequirúrgico. Sí, perfecto. Eso es algo que hace meses que presenté esta plática en el Congreso de los Militares. Estábamos hablando con un ortodoncista y por eso lo quiero empezar a aplicar a hacer. Está perfecto y podrían mejorar un poco esos resultados. Aunque también es importante mencionar que esas recidivas pueden ser propias de que el paciente no llevó correctamente su fase de mantenimiento, es decir, no llevó sus retenedores, no lo hizo, y bueno, y por eso tuvo la recidiva. Eso es todavía, como viste el correo del doctor, que es algo que todavía se tiene que investigar. Esto es lo que se tiene haciendo en el mundo literalmente menos de 10 años y todavía falta mucho por describir y por escribir y por publicar. Ok, Juan Carlos Antuño, ya leí la de Juan Carlos Antuño, yo creo que ya. Ah, mira, aquí está. Osli, mi gran amiga Osli que está en España. Ajá, si hago un zarpe, ¿por qué deciden poner el Hyrax? Ok, mira, Osli, realmente porque no sabíamos bien, o sea, queríamos llevar transversalmente, sabíamos que ese paciente tenía una discrepancia de 5 milímetros, podíamos hacerlo en la misma cirugía, pero en estos casos no tenemos mucha estabilidad, ¿ok? Los dientes no nos sirven como guía, o sea, tenemos topes y tenemos oclusión en ciertos puntos, pero es mejor que yo pueda cualquier cosa manipularlo después y dejarlo allí. Recuerda que el Hyrax, tú como ortodoncista, tienes que dejarlo en un periodo de consolidación para ya que se quede en esa parte. Bien, no sé si te respondí, mi querida, tu pregunta. Y Mario Otero, en el caso, no recomienda hacer surgery first. Mira, María, eso va a depender evidentemente de cada caso. Insisto, clase 2 a mí se me hace bastante complejo por la estabilidad que puedas lograr, ¿ok? El uso, yo tengo casi nula experiencia con el uso de esas férulas que recomiendan los grupos asiáticos, porque es bastante complicado, tienes que ir desgastándolo, utilizan un implante que podría ser una alternativa, ¿ok? Apiñamientos severos, ¿ok? Eso está más que descrito, apiñamientos severos que realmente que ni siquiera, o sea, que requieras unas extracciones de premolares para poder alinearlo. Ahí tampoco está indicado, ¿ok? Y sobre todo, cuando yo veo los modelos, un modelo normal tomado, llevo a ventaja como viste en el video, y veo que si no hay una correcta estabilidad, ¿ok? Por lo menos tengo los dos puntos posteriores y adelante, mejor llevarlo a la técnica convencional. Te digo, esas son las conclusiones que nosotros hemos llegado. La literatura tiene otras. Realmente es un procedimiento bastante, una corriente bastante versátil. Se puede aplicar
no a todos, pero a muchísimos de los casos, ¿ok? Y bueno, o sea, creo que va a depender de cada caso y de lo que tú como cirujano y que el ortodoncista opine, ¿ok? Aquí me dice que el doctor Espinosa quiere preguntar algo. A ver, doctor. ¿Sí me escucha? Perdón, doctor, ¿me escucha? Bueno, bueno. Sí, se escucha, doctor. Doctor, mucho gusto en conocerlo. Mucho gusto, Eh, doctor. Quisiera yo felicitarlo por su excelente presentación. Está usted muy bien documentado. Mi pregunta es esta. Al principio de su plática, no sacó el montaje prequirúrgico en un articulador, lo sacó ya posterior. Mi segunda pregunta es, ¿por qué no usó usted un splint para posicionar bien la posición morfológica mandibular? Y la tercera es, ¿cómo maneja sus desoclusiones, doctor? Gracias. Ok, perfecto. La primera, ahorita le voy a pedir que me la repita porque sinceramente no la entendí. Sí, que no vi que montó su caso en un articulador. Al principio saca dos modelos montados bueno, en la mano. La segunda es... no, el video que está moviéndose. no, las primeras que saca dos modelos corridos en Belmix para ver la posición, pero no en un articulador. Después ya saca usted un articulador. Claro. Ya le Sí, respondo. y Ok. la segunda es, ¿por qué no usó usted es una pregunta, sí, una eh, guarda oclusal o un splint para reposicionar la verdadera posición morfológica mandibular? Y la tercera, al terminar usted su excelente cirugía ortognática, ¿cómo maneja las desoclusiones dentales? Gracias. Ok, mire, perfecto. En la primera, ok, es lo que le mencionaba basado en los artículos de Baek. Es un análisis previo nada más para ver si el paciente podría ser candidato, que eso lo hacemos en todo con un montaje normal nada más. Lo llevamos a relación, a ver, tenemos que colocarlo en relación clase 1 molar, ok. Eso es lo que menciona la literatura y como nosotros lo hacemos. Lo montamos lo colocamos nada más para ver si estando en clase 1 molar, ok, tenemos la suficiente estabilidad, ¿ok? Para hacer una cirugía, ¿bien? Porque si no la tenemos en ese momento, vemos que hay muchas interferencias, etcétera, ese paciente ya de plano no es candidato, ¿ok? La segunda, la férula. La férula siempre la usamos, ¿ok? Transquirúrgica, ¿ok? Como ya usted vio en todos los casos, todos tienen férula transquirúrgica, realmente, sobre Sí, todo porque todos los casos... pero no ¿Perdón? prequirúrgica, ¿verdad? No, eso es lo que estábamos hablando hace rato con una de las preguntas. Sí, es una buena cosa que quiero comenzar a hacer ahora, hacer férulas prequirúrgicas para hacer esa programación y tener tal vez mejores resultados, ¿ok? Eso es algo que todavía, y no lo he leído, ¿ok? Tal vez ya está descrito, tal vez hay artículos al respecto, pero es algo que yo quiero comenzar a hacer, ¿ok? Y bueno, y la otra era las desoclusiones. ¿Cómo maneja las desoclusiones Ok, protrusiva, o sea, de la transtrucción, de medio trucción y laterotrucción? ok, perfecto, fíjese. Sí, evidentemente recordemos O que sea, al terminar su tratamiento, al terminar el tratamiento. bueno, cuando ya está la estabilidad, o sea, Sí, cuando ya se doctor. supone que el tratamiento, bueno, sinceramente toda esa parte postquirúrgica de los movimientos y los desgastes que tiene que hacer el paciente, yo realmente se lo dejo en la mano del ortodoncista. Sí, Yo no doctor. hago ese tipo de manejo de desgaste selectivo ni nada de eso, porque ellos tienen muchísimo más conocimiento en esa área y sin duda prefiero que ellos tienen un mejor, muchísimo mejor manejo que lo que yo podría ofrecerles. Ok, doctor, porque usted estuvo en Ciudad Universitaria, ¿verdad? En cirugía maxilofacial. Exactamente. Yo conocí un doctor, Quevedo, que estuvo 2 años y medio en Ciudad Universitaria, no sé si lo conozca, y también llevaba todo el protocolo desde el principio, multidisciplinario, ortodoncia, el cirujano, el parodoncista, pero manejaban mucho, le digo, desde el principio el manejo del articulador, otro instrumento que le llamaba él Holta,
En fin, pero de todos modos, doctor, estoy de acuerdo con usted y quería yo hacerle nada más estas preguntas y ya tendré el gusto de conocerlo. Muchas gracias. Igualmente, Doc. Sí, a mí me hubiera gustado estar en esa época el doctor Luis Quevedo de Chile. Luis, sí, Luis Este, Quevedo. es una eminencia Ah, realmente cirugía ortognática. Los cirujanos que están conectados allí, sin duda, sobre todo parte del análisis, que es muy importante. Y él en su plática, que yo he tenido oportunidad de verlo en varias ocasiones, siempre hace la mención de la interrelación, como usted dice, de ortodoncia, cirugía y más adelante en muchos casos también con prótesis. Y él es uno de los que defiende también del uso de esa férula prequirúrgica, de esa desprogramación. Ellos tienen un análisis un poquito, no distinto, o sea, como haciendo análisis adicionales de la columna, sí, haciendo cráneo mucha énfasis cérvico. en la Sí, articulación. cráneo cérvico mandibular, sí, doctor. Muchas Exacto. gracias, lo felicito, encantado. Vale, Doc. Ajá. Perdón. Ajá, Ale Lobato, ¿consideran hacer sobrecorrección en pacientes en crecimiento? Mira, en pacientes, ¿ok? De Surgery First, ¿ok? Siempre se tiene que hacer sobrecorrección, siempre, porque no tiene los dientes adelante como una guía, ¿ok? Para nada. O sea, tú tienes que garantizar, y de ahí lo bueno de los análisis que se hace cefalométrico, que hasta le podemos decir al ortodoncista, mira, tienes que, como viste en el caso, 15 grados el inferior, 7 grados negativos el superior. Baek menciona que lo máximo que él podría indicar son 5 grados, pero ya hemos visto, miren los casos, más te lo está mostrando con seguimiento inclusive mucho tiempo, y con inclinaciones mayores podrías hacerlo. En el caso de pacientes estrictamente en crecimientos, sí podrías hacerlo, está indicado, es lo que se debe hacer, porque tú realmente no sabes cuándo va a dejar de crecer el paciente. O sea, puede dejar de crecer a los 15, a los 16, a los 19 años. Deberías hacerlo, pero teniendo en cuenta, ¿okay?, que no puedes dejar de meritar la función ni la estética. ¿Okay? Pacientes clase T, no lo va a dejar clase 2, entonces lo va a dejar roncando, o lo va a dejar ahí como un perfil de pajarito. O sea, también tienes que jugar. De allí, pues, mejor decirle al paciente, bueno, lo sobrecorregimos y tienes la precaución de que seguramente vas a tener que llevar una cirugía ortognática posteriormente. O te puedes ayudar con la ortopedia, como son pacientes en crecimiento, utilizando máscaras, etcétera, para tal vez evitarla. ¿Ok? Caro Juan comentaba algo, yo como ortodoncista no tenía mucha fe en Surgery First. De hecho, hace rato tuvimos un paciente junto con Caro. Pero ahora que hay más estudios y viendo esa clase, concluyo que tenemos muchas ventajas. Primero, el tratamiento de ortodoncia es mucho menor. El tratamiento de ortodoncia es más sencillo para el ortodoncista. Exacto. En tercero, el paciente de la efectividad de cirugía. Exacto. Recuerdan que en Panamá en 2012, uno de mis profesores aplicaba Surgery First en sus pacientes, pero no nos alcanzó tiempo de estudiar bien esta nueva técnica y tendencia y no hay suficiente soporte bibliográfico. Con materia extra del pensum y posgrado. También recuerdo que los únicos que habían abordado este tema eran los japoneses. Hay que estudiar mucho. De hecho, le pedí una foto a Caro cuando estábamos trabajando hace rato para ponerlo, y ayer también que tuvimos una cirugía de urgencia en el hospital. Y bueno, ahorita que casi todos los que están escuchando son odontólogos, hay que cuidarse y protegerse, ¿ok? Con todas las medidas, amigos. O sea, nuestra máscara N95 y todo. Aquí Carlos Moreno saluda, otro Luis también saluda, y Ana Yelixa desde Chile también. Y bueno, ya creo que son todas, Gerardo. Sí, amigo, muchas gracias. Pues yo te voy a hacer la pregunta que hacen los pacientes siempre que preguntan acerca del tratamiento ortodóntico quirúrgico o quirúrgico. ¿El costo cambia? O sea, tú cobras como cirujano lo mismo en un tratamiento de surgery first o cirugía primero, temprana, que hacerla después. Es que la técnica no cambia, es exactamente la misma. O sea, no hace, a veces hay un caso en Puerta allí que sí tenemos planeado hacer corticotomías porque ya le han hecho 2 compensaciones, pero en este caso en específico. Pero realmente el LeFort es el mismo LeFort, las osteotomías sagitales son las mismas osteotomías sagitales. Realmente la técnica quirúrgica no cambia para nada. Entonces, los honorarios siguen siendo exactamente los mismos. Lo que sí amerita es un poco de planificación de nuestra parte, pero bueno,
no hay problema por eso. Perfecto. Y otro, más que pregunta, comentario, amigo. Fíjate que en el tema de la recidiva, coincido con José Sayavedra que pues, muchas veces sí es determinante hacer una desprogramación previa, Exacto. estabilizar la mandíbula y posteriormente abordar ya con la parte de la cirugía. Pero otro tema que me parece puntual con respecto a la recidiva, creo que es el tema del tipo de periodonto con el que nos encontramos, es decir, el biotipo periodontal que tiene cada uno de los pacientes, porque hay veces que el paciente de clase 2, derivado a veces del apiñamiento, de la posición de los incisivos, llegan a tener un periodonto o un biotipo periodontal delgado. Entonces, al hacer primero la cirugía y posteriormente hacer una posición de los incisivos a una posición intermaxilar preestablecida, creo que eso forza en muchas ocasiones los incisivos anteroinferiores, cambiándoles la inclinación y quizás comprimiendo el delgado periodonto que lo recubre. Y eso al final puede ser un motivo de recidiva. Y esto hablando de los pacientes en clases 2 o clases 3. Y cualquiera, sea cirugía ortognática temprana o convencional, realmente. Claro, sin duda, por supuesto. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Doctor, pues muchas gracias. No sé si hay preguntas, Carlos. No, ahí dice Gabriela, mira, Gaby Morales, saludos Gaby. Paciente no se arrepiente, ajá, exacto. Que hablan que a veces los descompensan y luego se arrepienten y ya no se quieren operar después. Entonces, exactamente es otra de las cuestiones. En cambio, si haces la cirugía primero, ya no te queda otra. Ya tienes que hacer la ortodoncia y ya. Ok, agradezco a todos mis amigos que a algunos les pasé el link de Venezuela, Leo, Osli, Oscar, que sus saludos. Muchas gracias, amigos. Pues amigos, no me queda más que agradecerte y créeme que cuando pase esta etapa tan difícil, a ver si podemos reunirnos de una forma presencial en la academia para que puedas dar una plática pues, más extensa y con un mayor número de amigos, colegas e invitados en la academia, ¿te parece? Perfecto, y podemos llevar modelos y todo de algunos de los casos para ver cuáles son candidatos y cuáles no, como hice la otra vez con un grupo de estudio que tengo con unos amigos. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Te agradezco. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y bueno, un abrazo a todos. Y con gusto los esperamos mañana. Por favor, mañana tenemos una plática también de articulación temporomandibular. Va a estar con mucho entusiasmo el doctor José Sayavedra, entonces no se lo pierdan, por favor. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias. Link y el mismo ID, por favor. Cuídense Dale, mucho. gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenas Doctora, tardes. doctor, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo para todos.